Bienvenidos nuevamente a Reflexionando. En esta semana estudiaremos una serie de controversias que Jesús tuvo con diferentes grupos como los saduceos, los fariseos y los herodianos y los escribas. Y vamos a aprender exactamente cuáles eran los desafíos que estos grupos le presentaban a Jesús y cuáles eran las respuestas de Jesús. Pero antes de continuar, si el contenido de este programa es de ayuda en el estudio de la Biblia, en el estudio de la lección de escuela sabática, te pido que te suscribas al canal y que le des like al video que estás viendo en esta ocasión. Así vamos a poder también compartir con otros este material y así beneficiarnos todos del estudio de la palabra. Bueno, sin mayor preámbulos, pasemos inmediatamente al estudio de la palabra. Jesús había decidido entrar a Jerusalén una vez más. De hecho, su última, en realidad, entrada grandiosa hacia Jerusalén. Y voy a leerles el texto para que podamos comprender esta historia, o dónde comienza la historia que estamos tratando esta semana. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron: Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Nosotros conocemos este episodio como la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Sin embargo, la historia nos dice de que luego que Jesús entró triunfalmente, sencillamente miró alrededor y se fue con los 12 fuera del templo, fuera de Jerusalén. Ahora, ¿qué elementos nos ayudan a entender esta idea de la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué los mantos? ¿Por qué la orden a un extraño? Una de las cosas que nosotros podemos buscar en el Antiguo Testamento para entender la actitud de Jesús en esta entrada, la encontramos en Zacarías 9:9. Y Zacarías nos da la respuesta de por qué razón Jesús usó un pollino o un asno. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En Zacarías esta profecía alude a la salvación precisamente de Sión, del pueblo de Dios, y anuncia que el rey que ha de salvar ha de entrar en una forma diferente a la cual la mayoría de las poblaciones, de las personas, estaban acostumbrados a ver. Los reyes casi siempre entraban con pompas. En el caso de los generales romanos, entraban en caballos blancos, haciendo todo un desfile por la calle principal de las ciudades, declarando los triunfos que habían obtenido y mostrando el botín que habían logrado en las conquistas y también los cautivos. Si nosotros vamos atrás a los imperios de Asiria y de Babilonia, vamos a ver actitudes similares. De hecho, hay depicciones de cómo llevaban a los esclavos, los asirios, desnudos, a veces enganchados de las narices, a veces caminando desde los sitios donde habían sido conquistados hasta Asiria. Tanto así que uno de los gobernantes asirios, Senaquerib, construyó un palacio que él le denominó el palacio que no tiene rival, en donde en las paredes habían depicciones de todas las conquistas que él había hecho. Cuando un rey entraba glorioso en una ciudad, traía mucha pompa, pero en el caso de Zacarías, describe la entrada de el que habría de salvar en una forma muy diferente, en un pollino y en forma humilde.
Pero hay otro episodio bíblico que también nos ayuda a entender la actitud de Jesús. Justo cuando David ya se estaba acercando hacia el final de sus días, uno de sus hijos intenta dar una especie de golpe de estado para autoproclamarse rey. En virtud de ello, David decide coronar inmediatamente a Salomón a fin de que se cumpliese lo que Dios había dicho de que Salomón habría de construirle casa a Dios. Y en todo ese contexto que lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 2, vemos la siguiente declaración. Escuchen. Y el rey David les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán delante del sacerdote Sadoc y del profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. ¿Se dan cuenta? Jesús, al entrar en la forma en que entró, no solo estaba aludiendo a la profecía mesiánica en Zacarías, sino que también estaba dando alusión a la forma en que Salomón mismo fue llevado como rey. Y recuerden que uno de los títulos mesiánicos de Jesús es Hijo de David. Por lo tanto, Jesús estaba entrando en Jerusalén como un rey, pero no como estaban acostumbrados los pobladores de Jerusalén, no como estaban acostumbrados a ver entrar a los reyes, porque él quería hacer la distinción entre el establecimiento de un reino político, que era lo que la mayoría de los judíos anhelaban, y el establecimiento del reino de Dios. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en esta historia es la forma real como Jesús actúa. Jesús actúa como rey. Por lo menos él manda, le dice a los discípulos: quiero que vayan, encuentren un pollino, lo desaten y me lo traigan. Es una actitud de soberanía sobre lo que constituye precisamente su reino. Pero no infringen la injusticia, como vemos a otros reyes de Israel que tomaban a diestra y a siniestra las posesiones de sus súbditos. Sin embargo, Jesús aclara que las ha de devolver. Pero saben, una de las cosas que nosotros también podemos observar es que en la literatura rabínica, especialmente en el Mishnah, se nos habla acerca de cómo un animal que iba a ser usado, especialmente un caballo que iba a ser usado por un rey, tenía que ser un caballo o un animal que nadie más montara. Es decir, era un caballo consagrado al rey. En este caso, Jesús tomó un pollino que nadie había montado y lo usó precisamente para destacar su actitud como rey. Pero también vemos que en la historia los discípulos se quitan sus ropas y las ponen sobre el animal en el cual está llevando a Jesús. Y saben, eso nos recuerda la historia o la coronación de Jehú, que nosotros la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 12 y 13. Y noten lo que dice el escritor acerca de esta coronación. Ellos dijeron: mentira, declarámoslo ahora. Y él le dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. ¿Se dan cuenta? Jesús estaba tomando actitudes que hacían paralelismo con la coronación de Salomón, con la coronación de Jehú y con la profecía mesiánica de Zacarías. Estos eran elementos que los judíos podían entender claramente, especialmente el liderazgo del templo, ya que conocían todas estas escrituras con bastante familiaridad. De hecho, ellos celebraban todos los años un festival que le llamaban el Festival de la Dedicación, o Hanukkah, o también el Festival de las Luces, que conmemoraba precisamente la rededicación del Templo de Jerusalén en el segundo siglo antes de Cristo, que recordaba a los judíos cuando pudieron finalmente liberar el Templo de Jerusalén de la influencia de un rey selúcido llamado Antíoco Epífanes. Y es precisamente en esa dedicación donde ellos usan algo que se asemeja mucho a lo que está ocurriendo en esta ocasión. Les leo ahora acerca de este episodio. Noten, nos dice en el escrito judío que cuando Simón precisamente logra en la revuelta macabea, logra liberar el último vestigio de la posesión en el citadel de Jerusalén, los judíos entraron con alabanzas, arpas, címbalos, instrumentos de cuerda y palmeras
como símbolo de victoria. Jesús estaba también resaltando no solo el gozo de las personas que veían a Jesús como Mesías y que estaban diciendo por fin llegó quien nos ha de salvar, sino también que la victoria estaba asegurada. Jesús estaba actuando como un rey, pero no cualquier rey, un rey mesiánico. Nosotros entonces continuamos en la historia y nos damos cuenta de que después que Jesús se fue a la ciudad de Betania, entonces comenzaron una serie de controversias. Pero todas estas controversias comienzan con una actitud extraña de Jesús. En Marcos 11, capítulo 13, nos dice que viendo Jesús una higuera que tenía hojas, él sintió hambre y al ver a la higuera pensó que podía agarrar dátiles o higos para poder comer. Y cuando se acercó, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Qué actitud tan extraña, ¿cierto? La mayoría de los milagros de Jesús, de las palabras de Jesús, eran para dar vida. Pero en esta ocasión, las palabras de Jesús producen muerte. Y esta historia es, como lo hemos ido estudiando a lo largo de la lección, una especie de historia sándwich. Una historia que aparece al principio y al final, y en el centro entonces tiene una historia diferente, pero ambas están relacionadas, porque la historia del centro resalta precisamente el punto que se está tratando de decir en las historias que la rodean. Es decir, Jesús viene, se encuentra con esta higuera, la maldice y le dice que nunca produzca frutos. Luego de eso viene la escena cuando llega al templo y voltea las mesas, y luego vuelve a regresar a la higuera y la encuentran seca, la encuentran muerta. Es una historia sándwich, pero que ambas historias están relacionadas en el mismo punto, inclusive están relacionadas con la siguiente parábola que Jesús va a decir. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos entender acerca de la higuera es que según Plinio el Anciano, un historiador romano, nos dice que la higuera es el único árbol que produce frutos antes que hojas. Por lo tanto, al Jesús ver la higuera llena de hojas, por lógica asume que debe estar llena de frutos, es decir, es una apariencia de frutos, de fructividad, pero cuando se acerca se da cuenta de que no es así. Es el único milagro de Jesús que tiene que ver precisamente con, en vez de traer vida, traer muerte. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver para poder entender esta actitud de Jesús es en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías sirve como trasfondo a esta ocasión. Y ustedes van a notar que en Jeremías 7:16 se habla acerca de un pueblo, de líderes que deberían tener una actitud fructífera, una actitud de buenos frutos, pero que es completamente contraria. De hecho, en Oseas 9:10, noten cómo se compara la fidelidad de Israel con el producir buenos frutos. Noten lo que dice: como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Se dan cuenta? Tempranamente la higuera tenía frutos, pero luego hicieron todo lo contrario y se apartaron de Dios. Es decir, esta higuera que prometía frutos no tenía. De la misma manera, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se suponía que produjera frutos, especialmente el liderazgo, que produjera frutos de fidelidad. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es idolatría. Pero entonces, luego de que Jesús maldice a esta higuera porque no le ve frutos, se acerca al templo. Y nosotros conocemos la historia como Jesús llega, voltea las mesas y les dice a los que estaban ahí, tanto los que estaban comprando como los que estaban vendiendo, citando a Isaías: ustedes han convertido la casa de Dios en una casa, literalmente dice, en una guarida de ladrones, pero mi casa tiene que ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, hay varios detalles que nosotros necesitamos entender aquí, porque muchas personas usan esto para entonces objetar
por lo menos actividades de recaudaciones de fondo, de ofrendas para actividades misioneras de la iglesia. Y sacan este texto fuera de su contexto. Lo que nosotros tenemos que entender, primeramente, es que estas personas estaban traficando con animales. Es decir, el animal se había convertido en un objeto de comercio para ellos y los precios que ellos cobraban eran extremadamente altos. Ya les voy a dar algunos detalles de ello. Pero la actitud de Jesús es de mucho más indignación. Porque cuando usa guarida, es un término que usualmente se usa para los animales, pero en el tiempo de Jesús también se usaba para los sitios en donde los criminales se refugiaban luego de hacer sus fechorías. Acometían un crimen y entonces se iban a sus guaridas para entonces poder ser intocables, para poder protegerse y que los cuerpos de la justicia no los hallaran, o los familiares o las personas que querían tomar venganza por sus crímenes no los encontrasen. Así que Jesús compara esto con criminales. Ahora, los primeros beneficiados de todo este comercio era precisamente la aristocracia del templo, es decir, todo el personal sacerdotal que estaba compuesto en parte por los saduceos, en parte por los fariseos y también en parte por los escribas. Excavaciones en los alrededores del templo de Jerusalén han encontrado evidencia de este comercio de animales para poder hacer las ofrendas en lo que se conoce como la estoa real. Es decir, era un espacio, una especie de calle a los laterales de las murallas del templo, en donde se celebraba este comercio, y no era en ninguna de las cortes en donde se hacían los actos de adoración, ni en la corte de los gentiles, ni en la corte de las mujeres, ni tampoco en la corte de los hombres judíos. Por lo tanto, este comercio ocurría fuera de las instalaciones del templo. Aún más, la venta de animales no comprometía la santidad del templo, pues era necesario para las operaciones diarias del mismo, para que los adoradores pudieran ofrendar sacrificios sin defectos y que los suministros necesarios para que ellos pudiesen hacer estos sacrificios estuviesen disponibles. Por lo tanto, no estaban desacrando el templo por el hecho de tener disponibles los animales para que las personas pudiesen hacer sus sacrificios, especialmente cuando nosotros consideramos de que en la época de la Pascua, más de 1 millón de judíos de la diáspora, los que estaban esparcidos en otras naciones, regresaban a Jerusalén para poder participar de la festividad de la Pascua y del día de la expiación. Por lo tanto, era lógico que hubiesen las provisiones necesarias a fin de que cada judío pudiese participar libremente de su adoración y de la celebración de la Pascua. Sin embargo, algunos detalles fuera del texto bíblico nos ayudan a entender esta escena. Lo primero es que estas mesas donde se ofrecían todos estos animales se ponían aproximadamente como 3 semanas antes de la Pascua. Y una de las cosas que ocurría en estas mesas era que cobraban un impuesto por cada hombre judío de medio shekel, que era la moneda que usaban los judíos. Todo judío varón tenía que pagar medio shekel. Por lo tanto, no era solo el comercio lo que ocurría aquí, sino también la recaudación de impuestos para beneficiar el templo o la actividad del templo. Y obviamente, pues, todo lo que se vendía beneficiaba también al templo. Ahora, hay un incidente descrito en el Mishnah que nos ayuda a entender acerca de lo que Jesús se estaba quejando en ese momento. Noten, este incidente habla acerca del exorbitante precio de las palomas, que eran animales que una persona pobre podía ofrecer en sustitución de un cordero. Debido al temor que los pobres no traerían sus ofrendas a esos precios, un rabí, Shimeón, quien era hijo de Gamaliel, quien era el maestro de Pablo, dio una orden de que un sacrificio sería suficiente por 5 personas. Debido a esto, el precio de las palomas cayó a medio dinar de plata en un día. Escuchen, lo cual representaba el 1% del costo original de 2 dinares de oro por un par de palomas. ¿Se dan cuenta? Estas personas estaban sobrecargando los precios de los animales para hacer beneficio propio en un 99% por encima del precio que en realidad debían cobrar.
era una completa estafa. Estaban robando a las personas, aprovechándose de las personas para extraerles toda la cantidad necesaria y entonces en su búsqueda de misericordia poder estafarlos y quitarles todo el dinero. Es Jesús, eso es a lo que Jesús alude cuando dice han convertido en una casa de ladrones, es una casa de estafadores, es una casa donde se están aprovechando las personas, es corrupción completa. No es solo deshonestidad, es estafa de las más descaradas. Por lo tanto, cuando Jesús voltea las mesas, ni siquiera lo hace en el templo, porque esto ocurría a las afueras del templo, en el Estoa. Por lo tanto, Jesús no está declarando limpio, no está purificando el templo por voltear las mesas. Está hablando acerca de la actividad comercial que ocurría fuera del templo y que por lo tanto perjudicaba el servicio que el templo tenía que ofrecerle a los adoradores que venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. No tiene nada que ver con las ofrendas que se recogen en la iglesia. ¿Por qué razón? Primero, el templo no es la iglesia. La iglesia surge más y va del uso de las sinagogas y el uso de las casas, los hogares, iglesia. No el templo. En el templo solamente entraba el sumo sacerdote, no entraban los adoradores, ellos se quedaban afuera. Por lo tanto, comparar el templo de Jerusalén con la iglesia es como comparar un tomate con un caballo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo segundo es que estas personas estaban estafando. Cuando nosotros recogemos ofrendas o hacemos actividades en la iglesia, ventas de comida, para recaudar fondos, para hacer la misión, no se está estafando a nadie, no se está haciendo deshonesto. Sencillamente es una forma de poder reunir fondos a fin de poder llevar a cabo los ministerios que son tan necesarios en las iglesias. Por lo tanto, cualquier persona que trata de comparar esto con las actividades que se hacen en la iglesia para recaudar fondos, sencillamente no entiende el contexto. Pero continuemos, porque entonces, después de esto, Jesús regresa, ve la higuera sin fruto y entonces la maldice y se seca. Y seguido de eso, entonces nos da una parábola. De hecho, la parábola se origina porque antes de ello, al día siguiente, vinieron unos líderes de los principales del grupo clérigo, del grupo sacerdotal del templo, quienes iban a ser los más afectados por lo que Jesús se había hecho, porque el dinero les dejaba de entrar a ellos. Y entonces le hacen una pregunta desafiante. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas y quién te dio autoridad para hacerlo? Es decir, ¿quién tú te crees para venir a hacer esto en el templo si nosotros somos los que estamos encargados legítimamente del mismo? Jesús usa una técnica común, ¿no? en debates, y entonces le responde con una pregunta. Y al hacer esto, Jesús, él toma el control de la controversia y les dice lo siguiente: bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes también. Y si ustedes me responden esa pregunta, yo les digo con qué autoridad hago esta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ahora, esta es una pregunta bastante difícil para ellos, bastante difícil, porque la mayoría consideraba a Juan como un profeta inspirado por Dios. Y si ellos decían que era de Dios, entonces iba a contradecir precisamente todo lo que ellos creían y que no aceptaban de Juan. Si decían que era de los hombres, entonces se enfrentaban al desprestigio popular. Pero lo que está en juego aquí es precisamente la actitud de Jesús. ¿Tenía Jesús autoridad para poder actuar en el templo? ¿O esa autoridad era premisa exclusiva del grupo sacerdotal? Antes de eso, para poder entender eso, tenemos que entender la actitud de los sacerdotes y los judíos en relación al templo. Porque para ellos era el edificio principal. No solo Dios habitaba en el templo para ellos, la presencia de Dios habitaba en el templo, sino que era el símbolo, era el trono de Dios, desde el cual Dios gobernaría las naciones enteras y por lo tanto era el símbolo principal religioso y político de los judíos. Así que quiero que me acompañen a leer un poquitico algunas cosas de Josefo.
que nos aclara un poco acerca de la actitud severa que tenían los judíos hacia el templo, cuánta reverencia le tenían y con cuánto celo lo protegían. Ahora, Josefo es uno de los escritores fuera de la Biblia que menciona a Jesús. De hecho, en su libro La Antigüedad de los Judíos, en el libro 18, el capítulo 3, noten lo que dice acerca de Jesús, Josefo. Por aquel tiempo estaba Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, pues era hacedor de obras maravillosas, maestro de los hombres que reciben la verdad con agrado. Atrajo hacia sí muchos judíos y a muchos gentiles. Él era Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales hombres entre nosotros, los judíos, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, pues se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho antes, estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamaba por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Josefo no solo habla del juicio de Jesús, no solo habla de los milagros de Jesús, no solo habla de la sabiduría de Jesús, sino que habla de la resurrección de Jesús y de la continuidad de los cristianos, a los cuales él llama tribu en forma un poco despectiva, y que continuaban llevando el testimonio de lo que Jesús había hecho. Y Josefo no es cristiano, es judío, es un historiador, por lo tanto tenemos evidencia fuera del texto que habla precisamente de la validez, que le da validez al relato bíblico. Pero en otro libro llamado Las Guerras Judías, Josefo relata la historia de un Jesús diferente, Jesús hijo de Ananías. Y déjenme leerse para que entiendan exactamente cómo se relaciona esto a la actitud del templo. Josefo informa que antes de la guerra contra Roma, los principales ciudadanos de Jerusalén arrestaron a un tosco campesino llamado Jesús hijo de Ananías. Este no es Jesús Cristo, que es Jesús hijo de Ananías. Y este había pronunciado varias ayes o lamentaciones día y noche contra la ciudad y el pueblo y el santuario. Día y noche este hombre estaba dando quejas y pronunciándose, dando una especie de profecías en contra del templo y en contra de Jerusalén. Después de arrestarlo, los magistrados fueron incapaces de silenciarlo. El hombre seguía desde la cárcel diciendo las cosas que habrían de venir sobre Jerusalén y sobre el santuario. Con la esperanza de acabar con él de una vez por todas, lo llevaron ante el gobernador romano, que lo juzgó como un maníaco, como un loco, y lo hizo desollar hasta los huesos, es decir, le quitó la piel y lo dejó en los puros huesos, o sea, lo mató en la forma más cruel posible. Ese era el celo que los judíos sentían por el templo. Eran capaces de hacer cualquier cosa y cualquier ofenda hacia el templo era una ofensa directamente hacia ellos. Era una ofensa que iba directamente hacia la fibra emocional, nacionalista, religiosa más importante del pueblo judío. Su celo por el santuario, por el templo, era inquebrantable. De hecho, una de las razones por las cuales Jesús es crucificado, uno de los cargos que se le presenta delante parte de los judíos es precisamente su anuncio de que destruiría el templo, y eso era una pena capital para una persona que se atreviera a desafiar o a pronunciar cualquier tipo de daño hacia el templo de Jerusalén. Pero hay otra cosa que implica también que debemos tomar en cuenta en esta discusión y en la respuesta de Jesús. Juan el Bautista venía de una familia prominente. Su padre Zacarías era parte del grupo sacerdotal. Su madre Elizabeth era descendiente de Aarón. Nosotros vemos eso en el libro de Mateo. Por lo tanto, Juan el Bautista había estado con los esenios. Por lo tanto, era una persona devota a todo lo que eran las prácticas religiosas de los judíos. Mientras que Jesús, para los judíos, según los diferentes escritos, era un hijo bastardo. Es decir, un hijo que se había producido fuera de la intimidad en el matrimonio, que por lo tanto tenía una reputación moral un poco difícil de aceptar para que fuese profeta. Y aparte de eso, sus padres habían traído vergüenza sobre la familia por ser unos inmorales sexuales. Por lo tanto, Jesús les pone a ellos un ejemplo acerca de un hombre cuyo trasfondo los sacerdotes, el personal del templo, no podían cuestionar.
Y obviamente pues estos hombres comienzan a conversar entre ellos y al final, en verse en esta diatriba, le dicen: no te vamos a responder. Y solo como un detalle esto, ustedes sabían que Josefo también habla acerca de Juan el Bautista. De hecho, no habla acerca de su juicio, le llama el Bautista el sumergidor por la forma en que bautizaba, y habla acerca inclusive de la forma en que murió gracias a Herodes. O sea que tenemos evidencia fuera del texto que nos ayuda precisamente a entender o a comprender el trasfondo que rodeaba a Juan el Bautista. Ahora, cuando nosotros vemos entonces esta diatriba, vemos en realidad en la forma en la cual Jesús puso a los fariseos y a los escribas en una situación bastante difícil, porque no podían minimizar a Juan el Bautista y por consiguiente no tenían forma de poder entonces minimizar a Jesús. De hecho, en ambos textos nos dice que estos hombres no le echaban mano a Jesús precisamente, ni a Juan, ni en esta ocasión, ni después, porque le tenían miedo al pueblo precisamente. Pero luego de eso, Jesús dice una parábola. Y esta parábola, ustedes la conocen, la voy a resumir, ¿no? Acerca de los labradores malos. Habla acerca de una parábola donde había un señor que tenía una viña, un dueño, un terrateniente, y entonces pues los labradores que estaban encargados de cultivar toda esta hacienda recibían a los siervos que este hombre enviaba al dueño y los golpeaban. Finalmente su maldad fue incrementándose hasta que comenzaron a matarlos. Así que el hombre decide: bueno, voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo sí lo van a respetar. Y ellos razonan de que si matan al hijo, entonces pueden heredar la viña del dueño. Y entonces al final Jesús hace una pregunta, ¿no? ¿Qué ustedes creen que va a hacer este hombre con estos labradores, con estos trabajadores? Ahora, es importante que nosotros entendamos que la discusión primero comienza con los herodianos. Hay pues diferentes posiciones en cuanto a quiénes eran los herodianos. En su mayoría todas se centran en personas afiliadas tanto a Herodes el Grande como luego a Herodes Antipas, ¿no? Como sucesor, uno de los sucesores de Herodes, y personas que pues querían tener una especie de un beneficio económico con Herodes, en su apoyo a Herodes. Así que su objetivo era político y económico también. De hecho, hay una especie de historia donde dice que todo se trasfonda hacia la actitud de un escenio que recibió el favor de Herodes el Grande cuando éste llegó, y entonces le dijo a Herodes, lo llamó rey de los judíos, y le profetizó un reino de alegría. Y eso hizo que Herodes pues tomase gusto por este hombre. Pero una de las cosas que nosotros vemos en esta parábola es que estos labradores actúan en forma ilógica. La idea de que ellos podían matar al hijo y heredar la tierra era completamente absurda, no tenía nada de sentido. El hecho de que mataran o no mataran a el hijo no tiene ningún tipo de impacto o no les ayudaba en su capacidad de heredar la viña. Era completamente absurdo. Y en ese contexto, entonces Jesús recita el libro de Salmos, Salmo 118, en donde dice: la piedra del ángulo que los edificadores han desechado ha venido a ser precisamente la cabeza principal, la piedra principal del edificio. Ahora, no es la primera vez que Jesús cita eso en el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sino que cuando Jesús entra a Jerusalén, ya las personas que lo veían entrar, entonces estaban también citando este salmo que decían: bendito el que viene en el nombre de Jehová, y de la casa de Jehová os bendecimos. Es decir, que al Jesús citar esto, está haciendo alusión también a su entrada triunfal que estos líderes habían precisamente presenciado. Y es algo bonito porque cuando nosotros vemos la idea en arameo, en hebreo, la palabra de hijo, ben, y la palabra piedra, eben, hay una especie de juego de palabras. Por lo tanto, el que era Ben se convirtió en el Eben de la casa de Dios, del plan de Dios. Así que, pues al enfrentarse con ellos, los hombres no dejan la controversia
y comienzan a hacerle una serie de desafíos a Jesús, ¿no? El primer desafío lo traen los herodianos. Y ellos le dan una opción a Jesús. Le dicen a Jesús, mira, ¿es lícito pagar tributos al César? Y claro, es una pregunta bastante difícil, porque si Jesús decía, sí es lícito, entonces los judíos podían usar eso para acusar a Jesús de traidor a la patria. Los judíos veían la ocupación romana como una afrenta a la tierra santa que Dios les había dado. Y para colmo, Jesús tenía dentro de sus discípulos cobradores de impuestos. O sea que Jesús hubiese quedado prácticamente a la merced de los sentimientos nacionalistas del pueblo judío. Pero si decía que no era lícito, entonces podía ser acusado de sedición, ya que el no pagar tributos a el Imperio Romano era motivo para precisamente acusar a una persona de hacer una revuelta, de ir en contra del orden jurídico imperial. Y por lo tanto podía ser acusado de sedición. De hecho, ese es uno de los cargos, ya desde la perspectiva romana, que se presentan en contra de Jesús. Lo acusan de sedición y los judíos declaran prácticamente que ellos prefieren servir al César que servir a Jesús. Así que Jesús queda entre la espada y la pared. Y Jesús hace algo que estos hombres no se esperaban. Algo maravilloso. Les dice, tráiganme una moneda. Ahora, es muy interesante esto porque ellos tenían monedas, tenían dinares romanos, tenían monedas romanas. Y en las monedas romanas, por un lado, estaba inscrito precisamente el nombre de César, que en este caso era Tiberium o Tiberius, y su título divinidad, Hijo Divino de Augusto César. Y por el otro lado, siempre estaba puesta una especie de marca, a veces una mujer con una balanza y teniendo una rama, y en donde siempre se destacaba alguna de las deidades romanas. Por lo tanto, ellos en sus bolsillos, por así decirlo, en sus bolsas, tenían precisamente los símbolos paganos que resaltaban la ocupación de Roma sobre las tierras santas. Y al Jesús hacer esto, los deja completamente desarticulados, porque ellos querían meter a Jesús en una diatriba y terminaron ellos en una encrucijada sin salida. Y una de las cosas interesantes de esto es que Jesús entonces, la opción que le da es dada a cada quien lo que corresponden. Esa moneda que ustedes tiene las inscripciones que ustedes, la persona que ustedes clasifican como el principal blasfemo de esta tierra y que ha entrado y que ha ocupado las tierras santas. Pues denle a César lo que pertenece a César. Y eso sí, lo que pertenece a Dios, désenlo a Dios. Jesús no tenía ningún denario, pero ellos sí lo tenían, y tenían denarios que hablaban acerca de la propaganda política precisamente del Imperio Romano. Pero hay algo también bastante interesante en esta historia. En el Talmud nos dice lo siguiente: los humanos son marcados con el sello de Dios. Por ello, el mal uso del don del sexo, hablando de los hijos ilegítimos que se tienen fuera de los preámbulos del matrimonio, hace que no es suficiente que los malvados pongan mi acuñación, que es acto de marcar una moneda, a un vulgar uso, fornicación. Pero me molestan para que me pongan mi sello de acuñación en él, es decir, para los judíos, Dios sellaba siempre al ser humano con su propio sello. Pero al las personas salirse de los contornos del preámbulo del matrimonio y tener hijos ilegítimos, entonces forzaban a Dios, según esta tradición rabínica, a poner entonces su sello sobre algo que tenía ya la acuñación o el sello de cosas inmorales. Es decir, esta idea de sellar una moneda con una marca específica, nosotros no solo la vemos aquí en los evangelios, sino que también la vemos en el Apocalipsis cuando se habla de la marca de la bestia. Es precisamente el proceso de marcar una moneda, en este caso, con los símbolos de la Roma imperial. Así que Jesús los puso en esta diatriba, porque ellos le han dicho o a César o a Dios. Y Jesús dijo a los dos, a cada quien lo que corresponde. Y de paso, ustedes tienen en sus bolsitas precisamente el sello del Imperio Romano. Así que no sean hipócritas y pásenme la moneda. Luego los saduceos hacen el intento y entonces le hacen una pregunta, le ponen una situación hipotética.
y le dicen, bueno, mira, ¿qué pasa, Jesús? Nosotros los saduceos no creemos en la resurrección, nosotros creemos en el aquí y en el ahora. Todo lo que nosotros podemos, lo más que podemos hacer es dejar un buen nombre. Así que te vamos a poner un ejemplo. Suponte de que una pareja se casa, ¿verdad? Pero el hermano muere y no dejó embarazada, no produjo descendencia. Entonces, por la ley que nos dio Moisés, entonces el hermano menor tiene que casarse con la viuda a fin de dejarle descendencia a el hermano mayor que murió. Y esa situación se repitió 7 veces. En la resurrección Jesús, ¿con cuál va a estar? ¿Con cuál de los 7 va a estar esta mujer? ¿Ves que es ilógica la resurrección? Ahora, la situación que estos hombres presentan es una situación completamente exagerada y que no tiene ningún tipo de antecedente histórico. Que muriesen los 7 hermanos, eso hubiese sido no hubiese ocurrido, a menos que hubiese sido una guerra, algo así, pero ellos estaban exagerando. Y Jesús les dice 2 cosas. Lo primero es que ellos ignoran el poder ilimitado de Dios. Es lo primero que ellos ignoran. Para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo segundo que ignoran es precisamente que el Pentateuco, que son las únicas escrituras que ellos aceptaban, las escrituras que ellos asumían Moisés había escrito, precisamente habla de la resurrección. Porque todos sabían cómo en Primera de Enoc hablaba de la ascensión de Jesús, que luego es citado en el libro de la ascensión de Moisés, que luego es citado en el libro de Judas. Todos sabían que en el Pentateuco dice que el cuerpo de Moisés no fue hallado. Por lo tanto, toda la tradición judía asumía de que Moisés había sido resucitado y había sido llevado al cielo. Por eso cuando aparece en el monte de la transfiguración, inmediatamente Pedro identifica Elías y Moisés, porque la tradición judía asumía que Moisés había resucitado. Así que ignoraban la escritura en su argumento, ignoraban el poder de Dios, pero había algo más que ignoraban. Ellos no se habían dado cuenta de que esta ley del recasamiento había sido dada para solventar una situación en esta realidad, en la realidad humana, en el sistema humano. Pero esa misma ley no la podían transponer a la realidad celestial, porque no es lo mismo. Por eso Jesús les dice, mira, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Lo que ustedes quieren tomar de esta realidad humana y aplicarlo literalmente a la realidad divina, no encaja. Es como que usted agarra un tiburón, si lo encuentra en el agua tiene que tenerle miedo, pero si usted lo encuentra en medio de la jungla, lo más seguro es que el tiburón no vive por mucho tiempo y se muere rápido. Si usted se encuentra un león dentro de un safari en África, una sabana, tiene que tenerle miedo. Pero si usted está en el mar y ve un león tratando de nadar hacia usted, no tiene que tenerle mucho miedo, porque lo más seguro es que se ahogue si el oleaje es demasiado fuerte. Yo no puedo tomar una ley que está diseñada para resolver un problema humano, una situación humana, e inmediatamente aplicarla de la misma manera a una realidad celestial. Es decir, Jesús le dice a estos saduceos, ignoran el poder ilimitado de Dios, ignoran la Escritura y también ignoran la realidad celestial, en la cual ellos no creían. Finalmente llegó el tiempo de los escribas. Y los escribas, pues, hicieron una pregunta un poco más teológica, más intelectual. A ver, Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Ahora, para que ustedes tengan una idea, la literatura rabínica presenta una especie de dilema en cuáles son los principales mandamientos. Y sobre todo porque, pues, ellos tenían que ver cuáles eran de observación obligatoria, cuáles medio no podían observar o se equivocaban y cuáles podían prácticamente descartar. De hecho, un rabino, escuchen, declaró que de los 613 mandamientos dados por Moisés, 365 eran preceptos negativos, correspondiente al número de días solares, y 248 eran mandamientos positivos, correspondientes al número de miembros del cuerpo de un hombre. Un pasaje en el Talmud, la literatura rabínica, continúa afirmando que David redujo estos mandamientos a 11 principios esenciales. Isaías a 6, Miqueas a 3, e Isaías de nuevo a 2
y finalmente Amós a uno solo. Los rabinos los dividieron en mandamientos ligeros y pesados, según 3 criterios variables. ¿Cuáles eran estos criterios? Lo severa que era la pena por no obedecerlos, ¿verdad? Si usted tocaba a una persona que tenía flujo de sangre, pues quedaba inmundo, pero eso no quiere decir que le iban a apedrear. Si usted se acostaba con un animal, tenía intimidad con un animal, entonces era sacado fuera del pueblo y era apedreado. Así que la primera categoría era la severidad de la pena por no obedecerlos. La segunda categoría, lo grande o pequeña, que era la recompensa por obedecerlos. Y finalmente, lo fácil o difícil, que era cumplirlo. Es decir, este dilema de cuál es el más grande de los mandamientos no era nuevo para Jesús ni era nuevo para los escribas. Así que ellos le hacen, digamos, la pregunta del siglo, a ver si Jesús en realidad puede contestarla. Y Jesús comienza su respuesta citando el Shema, que era la confesión principal de fe de judaísmo, que la encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 5. Déjenme leérselas. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, Jesús comienza con la orden que le da Dios a Israel como preámbulo de entrada a la tierra de Canaán. Al entrar a Canaán, escucha, eso es la palabra Shema, quiere decir eso, escucha Israel, oye, ten a Dios como lo principal en ti. Y luego les dice, y el segundo es igualmente importante, y entonces cita Levíticos 19, donde hay una serie de leyes que regulan precisamente el comportamiento de unos con otros y previenen la venganza, previenen tomar las acciones en la propia mano. Y entonces cita el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, noten, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo Jehová te lo he dicho. Es decir, Jesús les demuestra a estos hombres su superioridad para no solo interpretar, sino también formular la ley. Al final los escribas, lo cual no hacen ni los saduceos ni los herodianos, dicen, tú hablas con sabiduría, sabes lo que estás diciendo. Y entonces Jesús les responde, bueno, ustedes están más cerca del reino. Es decir, al final Jesús se presenta como el árbitro principal, no solo de la ley de Dios, sino también de quien puede ser parte del reino de Dios. Y estos hombres, en sus intentos de enredar a Jesús en algún tipo de controversia ideológica para sacar algún tipo de forma de acusarlo, terminan admitiendo que con Jesús no podían debatir. Y no podían debatir por una sencilla razón. Estaban debatiendo con Dios. Y la intención de Jesús era salvar, restaurar, sanar. La intención de estos líderes era malvada, tal y como se describe Jesús en la parábola de los labradores. Y en sus malvadas intenciones terminaban tropezando, y como dice Jesús en otras partes del texto, como el perro comiendo de su propio vómito. Jesús muestra superioridad absoluta porque actúa como rey, como intérprete y árbitro de la ley. Les muestra que el poder de Dios es ilimitado y que las cosas que ellos niegan están ahí mismo en el texto que ellos tanto veneran. Nos muestra de que así como una higuera que tiene muchas hojas y no tiene fruto, en lógica, así también una persona, un cristiano, líder que presenta grandes apariencias a la vista de los demás, pero que internamente está sin frutos, es igualmente de absurdo. Es tan absurdo como el razonamiento de los labradores que piensan que por matar al hijo pueden heredar la viña. Y por eso Jesús nos lleva a la entrada de Jerusalén y nos recuerda que Él es rey, pero no rey como los demás reyes, sino rey mesiánico que nos asegura la victoria y que nos promete la salvación. Espero que les haya gustado estos pequeños detalles acerca de la lección de esta semana. Nuevamente, si te gustó el contenido, te invito a que le des like abajo en el video y que te suscribas al canal para que puedas recibir notificaciones acerca de otras producciones y otros videos que podamos hacer disponibles. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene en Reflexionando.